Hola, mi nombre es Catherine Parra, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua del octavo trimestre y esta es una exposición para la materia de Psicología del Trabajo para hablar acerca del tema del desarrollo organizacional. Desarrollo organizacional, ¿qué viene a ser esto? Este es el conjunto de técnicas, herramientas y prácticas que están destinadas a mantener un correcto funcionamiento, ya sea de una organización, un grupo o una empresa, ya que está dinamizando los procesos y generando un favorable ámbito laboral. Este suele estar a cargo de un personal que está especializado en relaciones personales, es decir, recursos humanos o alguna persona que esté encargada que conozca el área de psicología organizacional o empresarial y profesiones afines. Características del desarrollo organizacional se encuentran distintas que son muy importantes. Por ejemplo, primero es una estrategia educativa planeada. En segundo lugar, el cambio está ligado a las exigencias que la organización desea alcanzar o satisfacer. Por ejemplo, metas, es decir, hasta dónde desea llegar la organización, el crecimiento, identidad, revitalización y eficiencia organizacional. En tercer lugar, se fundamenta en lo que es la conducta humana. En cuarto lugar, los agentes de cambio o consultores que son externos, aunque estos pueden llegar a implantarse en el programa y así llegar a ser parte del personal de la organización. Luego se encuentra en quinto lugar el hecho de que implica una relación cooperativa entre el agente de cambio y la organización. Y por supuesto, la última característica importante es que los agentes de cambio comparten un conjunto de metas que que se enfocan básicamente en el mejoramiento de la capacidad interpersonal, en la transferencia de valores humanos, en la comprensión entre grupos, en la administración por equipos y sobre todo en mejores métodos para la solución de conflictos. El grupo STED nace en Estados Unidos en 1946 como consecuencia de un plan de investigaciones dirigido por Kurt Lewin, en donde los grupos TED vienen a ser instrumentos para el cambio esencialmente controlado, que brindan oportunidades para el autoconocimiento y el autodesarrollo. Y por supuesto se encarga de aumentar la conciencia de sí mismo y la percepción de la influencia de la conducta propia sobre los demás. Entonces, este tiene tres metas principales. La primera viene a ser aumentar la capacidad para apreciar cómo los demás reaccionan ante nuestra conducta. La segunda meta, el calibrar las relaciones entre terceros. Y la tercera meta viene a ser actuar hábilmente según cada situación. Es decir, que los grupos T ayudan al individuo a concientizar y comprender los diversos aspectos de la conducta propia, para luego poder introducir cambios en la misma. Y esto evidentemente implica un proceso de aprendizaje expresable como un cambio de conducta. Y cada miembro puede utilizar a los demás como espejo de la conducta propia para poder modificarla mediante un proceso de realimentación. Acerca del manejo de conflictos, el manejo de las diferencias que generan estos conflictos es de vital importancia siempre tomar en cuenta el tono de voz con el que nos dirigimos a los demás, porque un mal manejo de nuestras emociones puede hacer que el problema o el conflicto empeore. Es por eso que la actitud que más ayuda a enfrentar los conflictos es prepararse ante su inminente aparición. Sin embargo, llega a ser bueno que existan los conflictos en las diferencias en las organizaciones porque eso nos permite lograr ciertas cosas, como por ejemplo el análisis de los problemas, la toma de decisiones, el diagnóstico de las decisiones, la elección de objetivos, el poder determinar el estilo de trabajo e incluso poder descubrir cómo es el carácter de las personas. Y por otro lado también tiene distintos puntos o aspectos positivos, como por ejemplo cuando aprendemos a superar esos conflictos, entonces nos estamos superando, nos da experiencia, nos ayuda a detectar los puntos débiles, en ocasiones puede ayudar para mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales, podemos fomentar la creatividad
e incluso podamos ayudar a definir los problemas y a tomar conciencia sobre los mismos. Es decir, que la mejor manera para enfrentar los conflictos siempre va a ser, por ejemplo, reconocer primeramente que existe el conflicto, definirlo, saber cuál es el problema, reconocer si soy responsable o no, declarar explícitamente la voluntad de superarlo, el desear superarlo, tener tolerancia con la otra parte, es decir, ver y valorar el punto de vista del compañero, diseñar algunas alternativas, algunas ideas de solución, comprometernos con dicha solución y de esta manera siempre vamos a estar demostrando que al aprender a manejar los conflictos, entonces estaríamos demostrando que la organización realmente es madura. Con la administración del cambio, el objetivo principal del cambio organizacional planeado es modificar el comportamiento de las personas que se encuentran dentro de la organización, ya que las organizaciones sobreviven, crecen, progresan, decaen o fracasan debido a los comportamientos de los empleados, porque eso va a depender de lo que hacen o lo que dejan de hacer. Es por esta razón que el comportamiento debe ser una meta principal en lo que es el cambio organizacional planeado, ya que los programas de cambio deben estar enfocados en tener un buen efecto en las funciones, en las responsabilidades y en las relaciones de trabajo de los empleados. Empoderamiento viene a ser la capacidad que tiene una empresa para poder crear las condiciones que le permitan a los individuos y o grupos asumir distintas responsabilidades, de modo que realmente tengan un verdadero o un profundo sentimiento o un sentido de compromiso con la empresa y quieran tener un protagonismo personal en el trabajo. Es decir, que quieran participar, que quieran hacer contribuciones importantes dentro de la empresa, que sean creativos, innovadores, asuman riesgos, quieran sentirse responsables e incluso que quieran asumir posiciones de liderazgo. Las empresas que trabajan con este paradigma del empoderamiento comparten algunas características. Por ejemplo, tratan en lo posible de mostrar confianza a sus empleados. En segundo lugar, tratan de ofrecer un clima que les permita, mejor dicho, el crecimiento dentro de la empresa, una formación. Buscan también que acepten un liderazgo compartido y por supuesto le dan la oportunidad para que los empleados desarrollen múltiples roles dentro de la empresa. La toma de decisiones. Una decisión es una elección que define un curso de acción y una dirección a futuro y sobre un determinado asunto que puede afectar o no a la empresa. Es en este caso en donde se encuentran los gerentes, que vienen a ser los trabajadores que tienen una de las mayores responsabilidades, que es pensar en este tipo de cosas, en la toma de decisiones que pueden afectar a la empresa, ya que eso va a determinar el rumbo de la organización y su posición a futuro. Es decir, que tomar la decisión correcta es la ambición de todo gerente, porque en ella depende el destino de la organización y de sí mismo incluso como empleado, ya que pueden ser acertadas, oportunas y efectivas esas decisiones, ya que requiere contar con buenos conocimientos del entorno y de la empresa. Asimismo, puede ampliar una experiencia en el tema. Acerca de los despidos, el despido es considerado como la sanción más severa que le puede aplicar una empresa o una organización a un trabajador. Al ser un tema delicado, se debe tener en cuenta todos los aspectos que implica un despido y sobre todo la causa. Es por eso que siempre va a estar previendo esto la empresa para tomar ciertas medidas porque puede ser para prevenir los posibles conflictos. Existen distintos tipos de despidos. Por ejemplo, está el despido selectivo, que es cuando la empresa utiliza ciertos criterios para decidir quiénes pueden ser despedidos en caso de que sea necesario un recorte de personal. Generalmente vienen a ser los trabajadores que están recién contratados porque son los que tienen menos tiempo dentro de la empresa.
Por otro lado, también está la renuncia voluntaria, en donde en ocasiones puede pasar que la organización o la empresa incentiva a los trabajadores a que presenten su renuncia voluntaria, y esto lo pueden hacer ofreciéndoles planes sociales, indemnización elevada o cartas de recomendación para otra empresa. Y por supuesto también está la colocación en otra empresa, en donde muchas veces la empresa forma parte de un grupo mayor o pertenecen a un consorcio dentro del mismo rubro, por lo que tienen convenios y resulta fácil la colocación del empleado en otra empresa. Hablando un poco acerca del psicólogo consultor entre esa entrada y contratación. ¿Qué es lo que sucede? En este punto es donde se determinan los objetivos a alcanzar y la determinación de un plan con las expectativas del consultor y los compromisos a adoptar por ambas partes. Entonces se divide de la siguiente manera. Primero tiene que ocurrir una preselección en donde se reciben todos los currículos, se seleccionaron entonces aquellas personas que son más relevantes en función de los conocimientos y experiencia de los candidatos, y luego se pasa al siguiente paso, que viene a ser la entrevista y evaluación psicológica, ya que en este punto la entrevista puede incluir una preentrevista o entrevista preliminar, en donde ocurre un intercambio breve para poder chequear información sobre el currículum, y por supuesto una entrevista técnica en donde se examinan, por ejemplo, conocimientos, destrezas, habilidades para el puesto requerido, evidentemente, y también para conocer otras cosas como las características personales, el estilo vincular, los rasgos culturales, los valores, los proyectos respecto al puesto, entre otras cosas. Y luego viene la tercera parte, que es la elaboración del ranking, en donde luego de la evaluación psicológica se realiza un profundo examen de cada candidato para presentar a los finalistas, y así poder después dar los resultados, y que generalmente se presentan 2 o 3 finalistas. Eso depende de cuánta gente se esté buscando o esté pidiendo la empresa u organización. El futuro y el desarrollo organizacional. El futuro del desarrollo organizacional como un campo profesional y como una disciplina académica está vinculado al futuro de las organizaciones, ya que la organización del futuro seguirá existiendo en un ambiente de competitividad global e innovación tecnológica. Esto requerirá que las organizaciones cambien continuamente para poder satisfacer las exigencias del medio ambiente. Esto significa que las organizaciones tendrán que ser reconfigurables y tendrán que cambiar a corto plazo, rápidamente, porque las organizaciones seguirán su reingeniería y reestructuración para nivelar la jerarquía con el fin de establecer las presiones económicas. El ambiente en el que operan las organizaciones es cada vez más turbulento, ya que se encuentra dentro de una era que existe cada vez más competitividad a nivel mundial, nacional y regional. Sin embargo, la paradoja es que esa competencia es parte de una mezcla rápidamente cambiante de competitividad e interdependencias, en donde el nuevo paradigma va a proclamar que las organizaciones más innovadoras y más exitosas son las que van a derivar su fuerza y vitalidad de actores de equipos adaptables y dedicados a todos los niveles y todas las especialidades. Por otro lado, eso quiere decir que el desarrollo organizacional será un actor importante que ayudará a las organizaciones a poder cambiar a este nuevo paradigma y a mantenerlo, así como a inventar paradigmas todavía muchísimo más efectivos para el futuro. Es decir, que el futuro del desarrollo organizacional puede ser muy brillante, pero solo si el campo sigue evolucionando. Puntos fuertes fundamentales para el desarrollo organizacional, en donde en el desarrollo organizacional los procesos comprenden una cuidadosa sintonización con las percepciones y los sentimientos de las personas,
la creación de condiciones relativamente seguras para hacer que emergen estos datos y así hacer participar a las personas en el diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de sus organizaciones, así como en el establecimiento de planes de acción para el mejoramiento. El desarrollo organizacional es altamente compatible con las estructuras y los procesos gubernamentales democráticos que están muy bien establecidos en muchas partes del mundo y que están surgiendo en muchas partes. Luego se encuentra que la práctica del desarrollo organizacional se ha estado expandiendo durante las 2 o 3 últimas décadas para crear una mezcla de atención a los procesos orientados a las personas y de atención al diseño del sistema técnico. Y por supuesto, otro punto fuerte es que casi en todas partes existe una imperiosa necesidad de ayuda para poder reunir a las personas apropiadas con el fin de que hablen en forma constructiva acerca de aspectos organizacionales importantes y que desarrollen procesos para lograr que las cosas mejoren. Esta fue básicamente toda la exposición y es por esta razón que espero que haya sido tanto de agrado como de muchísima utilidad. Muchísimas gracias.